Tengan todos muy buenas. Muchas gracias por acompañarnos. La Cátedra de Estudios sobre Religiones les da la más cordial bienvenida. Escuela de Filosofía, Universidad de Costa Rica. Como lo hemos estado haciendo a lo largo de los 2 años últimos, la Escuela de Filosofía, con la Cátedra de Estudios sobre Religiones, ha abordado temas de muy distinto tipo, siempre relacionado con las religiones, tratando de entender conceptos, vivencias, etcétera, asociados y también en términos epistemológicos, pues tratar de entender la trabazón que finalmente une las religiones y problemas conexos. El día de hoy tenemos el enorme gusto de que nos acompañe el doctor José Miguel Rodríguez Zamora, que es un académico de la Universidad de Costa Rica, quien a su vez no solo eh, ha sido usual durante muchos años verle acompañándonos en las actividades académicas en la Escuela de Filosofía, sino que además ha desempeñado como administrativo y, por supuesto, como profesor en la Universidad de Costa Rica. José Miguel Rodríguez Zamora estudió filosofía, maestría, doctorado, ciencias políticas, bachillerato, licenciatura y además licenciatura y maestría en psicología. Espero no haber errado, José Miguel. Cualquier cosa me corrige. Tiene una amplia gama de publicaciones, tanto en textos como en artículos, tanto dentro como fuera de nuestro país. El día de hoy, José Miguel nos acompaña para hablarnos a partir de un título que es el siguiente: Religión y espiritualidad, una aproximación desde la ciencia cognitiva. José Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos, por apoyar siempre a la cátedra, indudablemente, y también no hay duda por su amistad, y de eso me siento yo muy complacido. Sea bienvenido, le abrimos siempre las puertas y tiene usted el espacio de la cátedra para que nos hable, nos diga, nos cuente, nos argumente, etcétera, en torno a la temática propuesta. Muchas gracias, de verdad, es un enorme gusto verle. Y silencio mi micrófono después de 50 minutos, más o menos, que José Miguel nos hablará. Abriremos un espacio para comentarios, preguntas por medio del chat y si no, además por medio de Facebook Live. Muchas gracias tanto a quienes se han unido por Zoom, así como por Facebook Live el día de hoy. Muchísimas gracias y tiene la palabra José Miguel. Muchas gracias, Luis. Siempre es un enorme honor y un gusto estar con ustedes, participar en este proyecto tan significativo como es el estudio de las religiones, un proyecto que es ya de relevancia para todo Centroamérica, un proyecto insigne también en la Universidad de Costa Rica y en el sistema de estudios universitarios. El estudio, la discusión, el debate académico sobre un tema tan significativo para todos nosotros. Muchas gracias a usted y gracias a todos los compañeros y compañeras que se están uniendo, que se han unido ya a esta transmisión. La religión sigue siendo y continuará siendo un tema que causa mucha perplejidad y asombro. Estamos viendo en este momento, desgraciadamente hoy mismo, los resultados del fanatismo religioso en varios países, lo cual es muy lamentable. Pero ¿será esto solo una desviación de la religión o forma parte de la misma naturaleza? El estudio de la religión, el estudio científico sistemático de la religión, como decíamos el año pasado en la charla sobre fenomenología de la religión, el estudio científico de las religiones que ha abarcado la historia, la sociología, la antropología, la ciencia política y la fenomenología, la psicología, por supuesto, y la ciencia política sobre las religiones, además del estudio filosófico propiamente de la religión, se ha enriquecido en las últimas décadas con una aproximación al estudio de la religión desde
las ciencias cognitivas. Las ciencias cognitivas, que también son bastante novedosas, prácticamente se constituyen como una disciplina científica a partir de la segunda mitad del siglo pasado, desarrollaron modelos, métodos de estudio sobre el problema del conocimiento humano, sobre la mente, sobre las diferentes instancias cognitivas, sobre las funciones neurológicas, etc. Y desde ahí, una serie de investigadores al inicio, esencialmente antropólogos y psicólogos, lingüistas también, pero posteriormente se les unieron un grupo muy destacado de neurocientíficos y también de un mayor número de psicólogos para hacer investigaciones sobre el factor religioso. ¿Por qué interesa esto? Bueno, muy sencillo. No hay cultura conocida que no tenga religiones. En todas las culturas aparece la religión. Y además, la religión como tal es un presupuesto fundamental en la vida y en las decisiones de millones de personas en nuestro planeta. No solo aparece en todas las culturas, sino que aparece desde los inicios, desde los umbrales de lo que podemos llamar el ser humano. La ciencia cognitiva de la religión ha aportado resultados muy significativos para el conocimiento del fenómeno religioso, de lo que llamamos espiritualidad, etcétera, desde perspectivas muy novedosas. Esto no significa de ninguna manera que otras aproximaciones hayan quedado obsoletas o, mucho menos, que se hayan despejado todas las incógnitas referentes a las cuestiones religiosas. Como suele ocurrir con los avances científicos, se han resuelto algunas cuestiones significativas muy importantes, pero a su vez aún permanecen y se han abierto otras en el horizonte que permanecen abiertas en el horizonte del cuestionamiento sobre las construcciones teóricas y las prácticas religiosas. Sin embargo, se puede afirmar que desde hace un par de décadas los modelos explicativos unilineales y monocausales sobre la religión han sido desechados y en su lugar se han propuesto modelos mucho más inclusivos y más dinámicos. Luego veremos cómo estos modelos tienen consecuencias, no solo son construcciones teóricas, sino que tienen importantes consecuencias prácticas en muchos ámbitos. Como ha señalado una distinguida investigadora de las ciencias cognitivas de la religión, Elizabeth Weiss-Oserak, la psicología ya no ve el comportamiento humano solo como un conjunto de respuestas predeterminadas al medio ambiente o como el resultado de una computadora complejamente programada. En cambio, las personas son reconocidas como agentes capaces de realizar actos intencionales con miras a alcanzar metas que son congruentes con un conjunto particular de creencias. Desde este punto de vista, los sistemas de creencias son fundamentales, ya que proporcionan a las personas un modelo de trabajo en el mundo que les ayuda a tomar decisiones en el comportamiento. Bajo estos paradigmas, o bajo este paradigma, la cognición sobre la religión ha florecido y se han avanzado una serie de marcos teóricos intrigantes, nos dice este investigador. Podríamos decir entonces que una de las grandes contribuciones ha sido la elaboración de un modelo explicativo del origen, persistencia e implicaciones de las creencias de las instituciones y prácticas religiosas mucho más abierto, mucho más dinámico y mucho más inclusivo. Con consecuencias también muy fructíferas.
La ciencia cognitiva de la religión trata de responder las siguientes preguntas. ¿Por qué la religión está presente desde los albores de la humanidad y por qué está presente en todas las culturas? ¿Es la religión el resultado natural de un proceso evolutivo? ¿Qué relación existe entre el desarrollo del cerebro humano a través de la evolución y las creencias y las prácticas religiosas? ¿Cuáles son los mecanismos neurológicos que permiten la religión, el funcionamiento de la religión, diríamos? ¿Cuáles son los las estructuras y procesos cognitivos y mentales que hacen posible la religión? ¿Cuáles son los patrones de recurrencia y de transmisión de las creencias y de las instituciones religiosas? En otras palabras, la ciencia cognitiva de la religión se propone explicar el papel que le corresponde a la religión dentro del proceso evolutivo de nuestra especie y relacionado con ello los procesos cognitivos que posibilitan las creencias, los sentimientos y las prácticas religiosas. Y aquí hay que hacer una salvedad importante, dos salvedades. Primero, cuando se habla de ciencia cognitiva, obviamente, perdón, no se está dejando de lado todo lo referente a los sentimientos, los afectos, las pasiones. Forman parte del mismo paradigma de conocimiento. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, las ciencias, los objetivos de las ciencias cognitivas aplicados al estudio de la religión, lo que buscan es establecer una base empíricamente sólida, verificable, constatable, para explicar la relación que existe entre las teorías psicológicas y las socioculturales con las teorías biológicas, evolutivas y neurocognitivas en el campo de las prácticas y de las creencias religiosas. También la otra observación que me refería es que la actual difusividad de las prácticas religiosas que han roto los marcos tradicionales de lo que considerábamos la religión ha obligado también a buscar nuevas formas de investigación que permitan una explicación sobre dichas prácticas y dichas creencias. Quizá convenga recoger como un código de la religión varias categorías. Una de ellas, que ha sido propuesta por Luhmann, sociólogo, no exactamente cognitivista, pero con un libro muy relacionado con las ciencias cognitivas, y es la distinción de entrada que permite una diferenciación de la clausura autorreferencial de lo sagrado en la dualidad trascendente e inmanente, que luego vamos a retomar con un poco más de detalle. Y también yo pienso que se debe incorporar como código complementario las de sentido y de carencia de sentido, de tal modo que se puede establecer una formulación siguiente. Se considera un código o una práctica como religiosa si es trascendente y a la vez es proveedor de sentido. En consecuencia, una práctica religiosa es una acción performativa de una forma de interacción trascendente y con sentido. La otra observación, realmente eran tres, perdón, que estamos en el ámbito de la investigación empírica, como indiqué anteriormente. Por lo tanto, la ciencia cognitiva de la religión no tiene un discurso sobre los contenidos de las creencias o de los valores religiosos. Esto es muy importante porque algunos autores han tomado las investigaciones que han resultado de las ciencias cognitivas de la religión para extrapolarlas a otros ámbitos filosóficos que no corresponden propiamente a la investigación. Entonces, han dicho algunos, bueno, de aquí directamente se te desprende de que el ser humano es por naturaleza ateo, porque la religión es un proceso puramente natural y como es evolutivo puede ir siendo desplazado por otras formas de adaptación al entorno.
Esto no se deriva porque ya aquí lo que tenemos es un salto epistemológico indebido. Esta es una observación que retomaremos un poco más adelante. Ahora, todo esto que vamos a ver con detalle un poquito más adelante, ¿en qué se aplica? Bueno, se está utilizando en este momento, lo que vamos a ver, pero de una vez para que tengamos una idea de que no es, como decía, solo una construcción de un modelo teórico global, sino con aplicaciones prácticas muy importantes en el campo de la psicología clínica, la psicología del bienestar, otras áreas de la salud psíquica, en el cual los elementos religiosos es parte del proceso psicoterapéutico. También se está utilizando mucho en el campo de la política, en los procesos de negociación y en la construcción de estrategias diplomáticas y militares, en los métodos de transformación y construcción de identidades, en el trato con los prisioneros, en referencia al terrorismo religioso, en atención a migrantes y en los procesos de integración y problemas de adaptación de personas y grupos llegados a sociedades y culturas diferentes, en la distribución de construcción y edificación de espacios urbanos, en la comunicación, en los procesos educativos y en la formulación de programas de instrucción y enseñanza en general, y de forma particular, programas de instrucción en general, pero también de forma particular, en la formación de actores religiosos, pastores, sacerdotes, misioneros, entre otros. Bien, después de esta introducción, vamos a ver algunos de los elementos, vamos a ver un poquito el origen y dentro del origen y desarrollo, algunos ya de los elementos constitutivos de este modelo investigativo. Como mencioné anteriormente, las ciencias cognitivas de la religión surgen fundamentalmente en los años 90 del siglo pasado, o sea, tienen unos 30 años. En primer lugar, con los resultados de investigaciones en el campo de la antropología evolutiva, la sociobiología, la psicología evolutiva y del desarrollo, entre otras, pero luego con el desarrollo de modelos más formalizados del conocimiento aplicado a las creencias. En el año 1975, Dan Sperber publicó un libro que se llama Repensando el simbolismo. Este antropólogo y lingüista francés elabora el concepto de una epidemiología de las representaciones. Epidemiología, un tema que está de moda, desgraciadamente, ahora también. Según este concepto, existe una especie de difusión y extensión de las creencias. Es decir, que varias creencias se extienden rápidamente dentro de una cultura y pasan de una sociedad a otra, mientras que otras creencias desaparecen. De acuerdo con el autor, este proceso tiene dos características. En primer lugar, por la configuración cognitiva del ser humano, es decir, por nuestra configuración neurocognitiva, pero además también por la estructura de las propias creencias. ¿Por qué unas creencias permanecen y desplazan a otras, mientras que otras mueren? Con base en este concepto es muy interesante porque se han podido hacer predicciones sobre la transmisión cultural de creencias religiosas. Más tarde, en el año 86, publica su libro La Relevancia en conjunto con Dryden Wilson. Este libro extiende la idea de los procesos, comprende los procesos cognitivos, más bien dentro del supuesto de que las ideas, las creencias, se mueven por la búsqueda de lo que llama la máxima conveniencia, o sea, de una relación óptima entre los esfuerzos cognitivos y sus consecuencias. Ya lo veremos un poquito más adelante. Y por lo tanto, la cultura es el resultado de la combinación de distintas distribuciones
de representaciones públicas en el mundo y de representaciones mentales en poblaciones en las mentes humanas. Otro trabajo importante fue en el año 1980 de Stewart Guthrie, un artículo que se llama una teoría cognitiva de la religión. Aquí propone el concepto de antropomorfismo, es decir, para este antropólogo existe un antropomorfismo sistemático que consiste en la atribución de características humanas a cosas y eventos no humanos. No es algo así como la pareidolia o la apofenia, que consiste en buscar patrones significativos en objetos, luces, etcétera, y de formas familiares, las caras, etcétera. Para Guthrie, estos fenómenos de la apofenia y de la pareidolia son más bien consecuencia de un elemento más básico que es el antropomorfismo sistemático, que según él ha sido fundamental para la sobrevivencia de la especie. Trabajo que luego lo condujo a la del desarrollo del concepto del dispositivo de detección de la acción hiperactiva, que vamos a ver más adelante. Dispositivo de detección de la acción hiperactiva. Esto en un libro muy famoso del año 93 que se llama Caras en las nubes, donde reafirma lo fundamental del antropomorfismo. Este libro es muy interesante porque para él la religión consiste en ver el mundo como un ser humano, ya que el ser humano tiene, según él, sus palabras, proyecta sus características en otros seres tales como dioses, espíritus, computadoras, muñecos de nieves abominables, etcétera. Así como en el clima, hablamos del fuego se enfurece, una tormenta se venga, las aguas se calman, etc. A mí me recordó esto un poco la teoría de la metaforización de Blumenberg, pero ese es otro campo que vamos a dejar por fuera ahora. Para Guthrie, más bien, todo ser humano tiene una actitud perceptiva innata en la mente. ¿Y por qué? Porque le ha permitido al ser humano, individual o colectivo, sobrevivir. Dice él, existe un principio por el cual que si vemos en un bosque una figura oscura, que podría ser un oso o una roca, preferimos pensar que es un oso, porque de esa manera, si nos equivocamos, perdemos muy poco. Y así salimos corriendo y nos salvamos. Pero en cambio, si pensamos que es una piedra y en realidad era un oso, tendríamos pocas posibilidades de sobrevivir. Por lo tanto, este principio es un principio de economía de sobrevivencia. Y sobre esta base, los sistemas explicativos, las religiones, constituyen sistemas explicativos cuyas operaciones básicas son en su mayoría inconscientes. Y las funciones de las religiones, es decir, de estos sistemas explicativos, son la sistematización de creencias, pero al mismo tiempo el condicionamiento para desarrollar prácticas sociales, es decir, rituales y formas de conducta ritualizadas de acuerdo con un cierto canon de ética, que pueden ser sentidas mucho más, que pueden ser más bien sentidas que pensadas. Por eso tienden a ser inconscientes. Esta propuesta de Guthrie tendría dos vertientes posteriormente. Una moderada que considera los procesos de antropomorfización como una parte del proceso general del conocimiento, y otra fuerte que afirma que las creencias religiosas son únicamente un subproducto, es decir, el resultado de una disposición cognitiva universal hacia el antropomorfismo. A partir de los 90 vamos a tener un montón de libros, investigaciones en muchos ámbitos, mencionaré ahora algunas, y ya se instituye la Asociación Internacional para las Ciencias Cognitivas en el año 2006, y en el año 2000, Justin Barrett, a quien le vamos a deber mucho en esta exposición, acuña el nombre Ciencia Cognitiva
de la religión en un artículo que se llama Explorando los fundamentos naturales de la religión. Eh, Hay mucha investigación, como habíamos dicho, sobre los aspectos evolutivos, los aspectos que corresponden a la antropología cognitiva y como el origen de sistemas de información con operadores tanto informativos de carácter constatativo como operadores performativos. En otras palabras, se puede suponer que el proceso evolutivo ha generado en el cerebro humano la capacidad cognitiva que le permite una adaptación al entorno. Y dentro de este proceso de adaptación, la construcción de sistemas jerarquizados, modelos jerarquizados de creencias para la representación del mundo, del entorno sobre el cual va a estar interactuando tanto el individuo como la especie. Hay, por lo tanto, una jerarquización arriba y abajo. Las representaciones religiosas establecen en consecuencia un correlato cósmico y a la vez un correlato inmediato, pero también una dualidad que es interno y externo. Hay un entorno afuera y un entorno interno. Vemos el edificio, la iglesia, pero no vemos los sentimientos o las creencias de los sujetos que están participando en esas ceremonias religiosas. Pasando a otro punto, vamos a hablar un poco del modelo modal, modelo cognitivo modal, que ha sido fundamental para la construcción de las teorías cognitivas de la religión. El desarrollo de las ciencias cognitivas en general, en el siglo pasado y en estas 2 décadas, ha sido extraordinario. Y ha explicado, no completamente, pero sí ha avanzado mucho en el conocimiento de cómo el sistema cognitivo informa, procesa, construye formas particulares de conocimiento, incluida la expresión de lo religioso. Sobre este punto, hay que recordar un poco el gran impacto que tuvo en los años 60 la propuesta de Noam Chomsky sobre la lingüística. A diferencia de lo que había propuesto el modelo lingüístico conductista o estructural, para Chomsky y estructural, un modelo basado muy cercano a los presupuestos del filósofo John Locke, que consideraba la mente como una tabula rasa. En cambio, para el modelo chomskiano, el conocimiento tiene una predisposición innata para el lenguaje y es más bien un postulado de origen kantiano. Hay ciertos elementos de base en nuestra estructura cognitiva. Lo interesante de esto es que estaba en concordancia con muchas investigaciones que se estaban haciendo en la psicología, por ejemplo en Piaget, y también en las neurociencias. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa es que estas propuestas del ámbito de la lingüística fueron extendidas hacia otros aspectos del conocimiento. Una de las teorías más exitosas fue la de Ray Jackendorf, quien en su libro Semántica y Cognición del año 83 demostró que la semántica teórica desempeñaba un papel dentro de la teoría del conocimiento y que el lenguaje está directamente relacionado con otras capacidades cognitivas de la mente humana, tales como el control sensorio-motor, la percepción visual, la construcción de reglas de operaciones, entre otras. De tal modo que al estudiar el lenguaje natural y su relación con otras funciones particulares,
En realidad se estaba estudiando la estructura del pensamiento. Y ligado a esto, pero no de una manera mecánica, la relación de la estructura del pensamiento con las funciones neurológicas. ¿Y por qué ocurre esto? Porque según Jackendorf, hay patrones de pensamiento que permanecen en la mente humana. Como es de suponer, esta propuesta fue muy criticada, especialmente por Skinner y los conductistas. Sin embargo, Jackendorf no se quedó quieto, respondió con varios libros importantes, uno de ellos, Patrones en la mente, lenguaje y naturaleza humana, donde defiende la tesis original que él había propuesto, diciendo que el pensamiento se construye a partir de cierta predisposición innata, es decir, que así como existe una gramática mental para el lenguaje, existe también patrones que conforman el pensamiento, los cuales nos hacen posible la comprensión, la comunicación, el desarrollo de la cultura y de la vida social. Y desde esta óptica podríamos inferir que las formas de pensamientos religiosas también están directamente relacionados con patrones de conocimiento. ¿A qué viene esto? Viene a lo siguiente. En el año 71, Atkinson y Shiffrin publican un artículo muy famoso, El control de la memoria a corto plazo, donde establecen de una manera muy preliminar lo que se va a hacer el modelo modal de la mente, que todavía se sigue utilizando. Ya Sperber había hablado de los módulos cognitivos, pero luego lo podemos desarrollar, luego se va a desarrollar de la siguiente manera. Un módulo cognitivo es un dispositivo computacional genéticamente determinado de la mente-cerebro que funciona con autonomía sobre inputs que pertenecen a un dominio cognitivo particular y son provistos por otra parte del sistema. Esta descripción supone 6 elementos. En primer lugar, un dispositivo computacional, es decir, con ciertas reglas de formalización. Segundo, genéticamente determinado. ¿A dónde? De la mente-cerebro, que funciona con autonomía sobre los inputs, los elementos de referente del entorno, y que pertenece a un dominio específico cognitivo, no reducible a otros dominios, y son provistos por parte del sistema nervioso. De tal manera que esto, ajustando lo anterior, que habíamos visto de los patrones del lenguaje, podemos mencionar que hay ciertos patrones o constantes subyacentes relacionados o conformando módulos funcionales de dominio específico en las diversas funciones de la religión. Esto es uno de los puntos más importantes y por eso lo voy a repetir. La idea de que hay ciertos patrones o constantes subyacentes que están conformando o que son parte de los módulos funcionales de dominio específico en las diversas funciones de la religión. Y como ocurre siempre con todas las teorías, hipótesis, investigaciones científicas, esto también ha sido sumamente criticado, pero hasta el momento es un supuesto que ha demostrado ser muy fructífero. Con base en esto se han hecho otras investigaciones, por ejemplo en educación con niños, y Bering ha propuesto la idea de que nacemos con un instinto de creencia, o Barrett, la tan discutida propuesta de que hay una condición innata hacia la creencia, es decir, como se ha dicho, nacidos para creer. Este modelo, según Osera, que mencioné anteriormente, la entrada ambiental accede a los registros sensoriales y a partir de aquí se codifica en la memoria a corto plazo o en el trabajo. Parte de este material lo convierte en memoria a largo plazo, donde se organiza
de acuerdo con las estructuras de conocimiento existentes, como categorías, esquemas y scripts en una red interconectada. En cada etapa de la codificación, la información se vuelve menos precisa, pero a la vez se integra dentro del conjunto del sistema de significados ya previamente existentes para otorgarle a la persona un sentido dentro de las creencias religiosas. De ahí que se pueda decir que, siguiendo con esta afirmación de Oserac, lo que experimentamos y lo que sabemos, o lo que pensamos que sabemos, siempre está enmarcado en lo que experimentamos y que ya creíamos. A través de estos efectos de encuadre, tanto nuestras historias personales como nuestras identidades de grupo, cultura, etnia, comunidad de fe, género, etcétera, tienen un impacto sustancial en lo que percibimos y en lo que recordamos. Y a partir de aquí, fundamentamos nuestras creencias religiosas. Otro punto importante, lo que ha sido estudiado por Barrett, Guthrie, Lawson, Macaulay, Pascal Boyer, es precisamente sobre el concepto de la evolución de la mente humana y las ideas adaptativas. Para Boyer, existen ciertos conceptos que son recurrentes en todas las religiones. Por ejemplo, el intercambio social sagrado, el sentido de lo moral, el sentido de la desgracia, el libre albedrío. Sin embargo, aquí, como decía antes, hay una polémica sobre si esto es simplemente un elemento natural o si más bien las creencias van a influir en el procesamiento de información y en la construcción de nuevos modelos y de nuevas prácticas rituales. Es, por supuesto, una cuestión abierta. Lo interesante es que estas estructuras subyacentes, patrones o módulos que se manifiestan en diversas culturas, se han hecho investigaciones muy importantes y se ha visto que practicantes religiosos como monjes budistas, fundamentalistas cristianos, practicantes católicos, musulmanes, hindúes, judíos y otros, mantienen estas estructuras y estas prácticas, lo cual ha llevado a afirmar que existe un enfoque pancultural de la ciencia cognitiva de la religión, basado sobre todo, además de lo que ya hablamos de los módulos, en dos funciones. La primera es una función intuitiva, no reflexiva, que está opuesta a la actitud reflexiva. La actitud no reflexiva es una actitud automática, mientras que la otra es más bien, requiere un procesamiento de información mucho más elaborado. Es, por supuesto, esta segunda la que da origen a las creencias doctrinales, a la formación de dogmas, etcétera, formulados racionalmente. Sin embargo, como veremos también, puede ocurrir que haya una disonancia cognitiva, es decir, dos formulaciones que no coincidan, como por ejemplo las creencias de la religiosidad popular, los santos no reconocidos oficialmente, las formas sincréticas que suceden mucho dentro del catolicismo o dentro del budismo. La segunda distinción es la proposición que se deriva del anterior sobre la representación entre representaciones proposicionales, perdón, y representaciones afectivas. Y aquí es muy importante el hecho de que, según Barrett, hay un predominio de lo que se llama la corrección teológica, que es un supuesto cognitivo que puede ser la base para la construcción de los edificios doctrinales y las diversas teologías.
Otro concepto importantísimo es el de las creencias eh, racionales y constitutivas que veremos antes. Pero antes de eso quisiera más bien hablar un poquito más sobre el antropomorfismo y la detección de agentes. Esta tendencia, según varios de estos investigadores, a la construcción de modelos antropomórficos están basados en algunas investigaciones que se han realizado en varias comunidades de creyentes y también y también en el estudio con niños, donde desde muy pequeños se nota en diferentes culturas que los niños hacen explicaciones sobre la realidad a partir de elementos causales extra, eh, eh, más bien de una manera no cotidiana, sino más bien de una forma trascendente. Las ideas, para estos investigadores, existen un concepto fundamental que es el del mínimo contraintuitivo y las ideas contraintuitivas. Es decir, que elementos que no son explicados de la forma cotidiana, digamos entre comillas, normal, la religión sí les puede dar una explicación. Aquí también hay dos posiciones. Una que afirma que las religiones consisten en un sistema de creencias que explican los fenómenos contraintuitivos, es decir, los milagros, acontecimientos milagrosos, la presencia de seres sobrenaturales, los sueños, el origen de las cosas como las teogonías, que superan las explicaciones del sentido común. De esta forma es la versión explicativa. La segunda posición es que más bien la religión genera, produce misterios, creencias sobrenaturales, tales como las leyendas y las narraciones. De nuevo aquí, la fricción puede producir disonancias cognitivas. Pero lo importante del asunto es que se ha comprobado con numerosos estudios Boyer y Reinbold que la información con características contraintuitivas es más fácil de recordar y tiene un mayor impacto en el tiempo que la información similar, pero sin violar las creencias intuitivas. En otras palabras, aquellas creencias que tienen un elemento contraintuitivo que va más allá del sentido común son más fáciles de recordar y tienen más impacto en las comunidades. Supone lo que Boyer llama el mínimo contraintuitivo o un nivel óptimo de extrañamiento. Y a veces ocurren niveles que son curiosamente contradictorios. Por ejemplo, los fantasmas violan nuestra comprensión de la física, pero no nuestra comprensión de la psicología. Los fantasmas pueden atravesar paredes, pero algunos tienen pasiones similares a la de los seres humanos. Y si hablan, se supone que tienen patrones lingüísticos reconocibles. Un patrón menos común de violación intuitiva son los zombies, que se ajustan a propiedades físicas normales de los cuerpos, pero con otra psicología totalmente diferente. Estos casos, en estas creencias, en esta forma de pensar, vemos que el mínimo contraintuitivo sigue siendo un elemento fundamental y explica también por qué en la cultura popular, la cultura pop, Drácula, los zombies, los fantasmas, sigan teniendo tanta pervivencia a lo largo de los siglos y a lo largo de las culturas. En otras palabras, el concepto de epidemiología de las creencias religiosas supone un equilibrio entre el óptimo cognitivo y el mínimo contraintuitivo. ¿Por qué?
porque la contraintuitividad mínima exige más inversión de información y de esfuerzo neurológico para el procesamiento cognitivo, y por lo tanto, cuando este procesamiento se ha realizado, es mucho más fácil de ser recordado, aunque sea contrario a nuestro sentido común. Por ejemplo, que un perro viva y muera es algo del sentido común, pero que un ser humano viva y que pueda vivir eternamente es una idea contraintuitiva que produce mucho interés, etc. También los mecanismos contraintuitivos funcionan con las narrativas religiosas. Por ejemplo, en el cristianismo lo vemos con las bienaventuranzas, felices los que lloran, por ejemplo, en varias parábolas como aquella de a cada uno un denario, el famoso efecto Mateo, al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará, que suena como un principio de la economía neoliberal de nuestros días, por ejemplo. Pero volviendo al tema, también lo encontramos en los koans del budismo zen, aquel famoso cómo suena un aplauso con una sola mano, etc. Esta ruptura de las leyes físicas y del procesamiento de este mínimo cognitivo también supone la idea de un atractor contraintuitivo. Y este atractor, en el caso de Dios o los dioses, es la fuerza más poderosa porque permite la suspensión de las leyes naturales y también permite el cambio psicológico de las personas o de las sociedades. Un ejemplo importante es, por ejemplo, en la creencia cristiana, los católicos y otras iglesias cristianas, acerca de la transustanciación en la Eucaristía. Para explicar un poquito más la disonancia cognitiva, Luis, recuerde que me quitaron 10 minutos al inicio. Yo no he dicho nada, José Miguel, siga. Por si acaso. Bueno, voy a tratar de ser un poquito más breve. Voy a No hay tratar problema. de ser breve, como dijo el diputado, voy a tratar de ser breve, pero por favor pónganse cómodos. Hay un ejemplo que para nosotros en el cristianismo es muy importante y es el del creacionismo. Aquí tenemos, para los fanáticos religiosos que leen de una manera literal la Biblia, no hay ninguna contradicción. Para los ateos que siguen una explicación científica, más bien cientificista, tampoco hay ninguna contradicción. Sin embargo, en medio de los dos hay un umbral de creyentes a los cuales les cuesta mucho compaginar la idea de la evolución, la idea científica de la evolución, con las creencias, con el creacionismo. Permanecen en una disyuntiva que no es fácil de superar. Esta tensión que genera inseguridad e incluso culpa puede superarse siempre y cuando las estructuras religiosas le permitan un apoyo sobre estas creencias. En caso de que no lo logren, se les hará muy difícil convivir con esto. Esto sucede también con temas relacionados con la sexualidad, el aborto, la eutanasia, la pena de muerte, etc. Otro aspecto sumamente importante es el de los rituales y las prácticas religiosas. A semejanza de la lingüística que mencionamos anteriormente, se ha detectado lo que se conoce como constructos de identificación. Son elementos invariables, como los módulos que mencionábamos antes,
presentes en todas las culturas y que subyacen a los rituales y las prácticas religiosas. Así como algunos suponen una gramática profunda en todos los idiomas, también aquí se admite que existe una estructura primitiva básica en los rituales. ¿Qué son rituales? ¿Cuáles son esas ideas? Bueno, hay dos generales y otras más específicas. La idea de los rituales son que estos rituales pueden cambiar el estatus de los participantes a través de acciones de interacción con agentes sobrenaturales, mínimamente contraintuitivos. Las personas actúan en esos rituales para obtener de los dioses, o de Dios o de los dioses, cambios en su situación. Además, los ritos están elaborados sobre la base de una estructura contraintuitiva que administra diversas acciones que adquieren un valor desde los entes naturales en este contexto específico. En otras palabras, los rituales suponen una interacción directa con lo trascendente, los seres espirituales, y a la vez una regulación del contexto específico en los cuales se está realizando el ritual. Se ha comprobado, por ejemplo, en estudios neurológicos, neurocognitivos, que un hindú en meditación, un musulmán en oración o un católico tomando la comunión poseen estructuras cognitivas similares al realizar estas acciones, al acercarlo a Dios como atractor cognitivo fundamental, ya sea individualmente o colectivamente. Estas investigaciones han sido muy fructíferas porque con base en estos estudios se han hecho otros estudios proyectivos que han apoyado empíricamente esta teoría. Se han realizado proyectivos en el judaísmo, en el islam, en otras comunidades cristianas y en otras comunidades hindúes como O'Malley, Barrett, etc. De aquí pasamos entonces a la importancia de la oración y la atribución de significados de valores. Cuando hablamos de la corrección teológica, se supone entonces que el creyente que actúa de acuerdo con los cánones correctos va a obtener resultados más fructíferos, más positivos. Sin embargo, esto depende también de los mecanismos del procesamiento de información dominante, porque puede haber variantes tanto en grupos de creyentes como en grupos condicionados culturalmente. Por ejemplo, se ha comprobado que algunos creyentes, sobre todo evangélicos, suelen utilizar canales psicológicos y sociales más que biológicos y físicos. Un ejemplo famoso es que si un creyente evangélico pierde las llaves, ora para que Dios le recuerde dónde las puso. En cambio, si un católico pierde las llaves, suele orar para que las llaves aparezcan. Es decir, hay una diferencia entre el primero, que hay una representación más psicológica, más antropomórfica, digamos, mientras que el segundo tiene una representación más biológica y física, sobre todo más física. De ahí que la oración de los creyentes se dirija a, el resultado sería el mismo, tener las llaves en mi mano, pero la forma, los caminos en que se estructura la información es diferente. Y esto, por supuesto, con un ejemplo tan simple, tiene que ver también con la concepción sobre cosas mucho más grandes que tienen relación con el sentido de la vida, los acontecimientos de la vida, etc. Una enfermedad, el sentido de una enfermedad, la pérdida del trabajo o la muerte. O a la vez, sobre algo positivo, que se puede tomar no como un castigo,
sino más bien como una enseñanza. Aquí tenemos también un presupuesto muy importante de las religiones, el cristianismo es muy importante, es el concepto de Dios providente, de la providencia divina, que es un concepto contraintuitivo, causal, que funciona sobre todo de una manera cognitiva con consecuencias afectivas y prácticas. Por lo tanto, la oración es una atribución de la participación de lo divino en la vida cotidiana, en la relación personal y en la relación en grupos grandes y comunales o histórico incluso. Las investigaciones, ya para ir terminando, de la ciencia cognitiva, de la religión, también están relacionadas con la política, como mencionó al inicio. Y nos llevan al estudio, como mencioné también, sobre temas sobre la construcción de modelos cognitivos de toma de decisiones, tema que no he mencionado, cómo se estructura, qué papel juegan las religiones en los modelos de decisión y de toma de decisiones, de juicios y de resolución de conflictos, porque eso nos llevaría un poquito más de tiempo. Lo que sí sabemos es que las investigaciones han demostrado que las religiones afectan la naturaleza y el alcance de la religión en los grupos políticos. Lo estamos viendo en este momento en las elecciones norteamericanas. Lo vimos en Bolivia hace poco y lo hemos visto en un montón, lo estamos viendo en Costa Rica, la propuesta del Estado laico, la discusión sobre ese tema, etcétera. Esto obviamente establece un imperativo neurológico, neurocognitivo de áreas o módulos de procesamiento de la información, tanto para la construcción de modelos explicativos sobre las decisiones, sobre la paz o sobre la guerra, sobre los procesos más complejos de migraciones, violencia colectiva, etc. Ya para ir terminando, solo voy a mencionar el tema de espíritus y cuerpos, es decir, del dualismo. Sabemos que el tema del dualismo en filosofía es un tema sumamente importante, ha sido un tema recurrente a lo largo del tiempo, pero también ha sido un tema fundamental en las creencias religiosas en todas las culturas. Es decir, la existencia que presupone la existencia de dos entidades, una física, el cuerpo, y otra no física, el alma o el espíritu. De acuerdo con un investigador, Peter Bloom, esto es muy interesante, los seres humanos somos intuitivamente dualistas, es decir, concibimos la existencia con dos elementos interconectados, el alma o espíritu y el cuerpo. Según este investigador, el sistema cognitivo del cerebro representa el mundo con dos unidades separadas, pero gemelas, que producen un cierto conflicto cognitivo, que mencionamos anteriormente, que tiene que ver con la construcción descriptiva y con la construcción emotiva. Sin embargo, este conflicto a su vez ha desarrollado estos dos sistemas de información, que está originado en las necesidades de adaptación evolutiva. Aunque la idea de que existe un dualismo intuitivo arraigado en el ser humano puede ser una idea muy discutible, lo cierto es que sí está presente en todas las creencias religiosas. Por ejemplo, es un tema esencial para las religiones, para la gran mayoría de las religiones, la pervivencia después de la muerte. En efecto, encontramos que la mayoría de las religiones, la gran mayoría de los creyentes,
suponen que hay vida después de la muerte. Alguna forma, incluyendo la resurrección, la reencarnación, del cielo, el infierno, el purgatorio, las verdes praderas, etc. En consecuencia, la permanente presencia, en consecuencia, es comprensible dentro de esta narrativa referencial la permanente presencia de los espíritus después de la muerte. Algunos de ellos que tienen la capacidad de regresar a la vida y de interactuar con los vivos. No es ninguna coincidencia que Luis me hubiera puesto esta conferencia sobre los vivos y la muerte hoy, el 2 de noviembre. Precisamente esperemos que los muertos que estén con nosotros sean bien positivos. Los conceptos de ultratumba, como decía, están ampliamente extendidos a lo largo de las culturas. Claro, esto tiene que ver con algo muy simple, que también teníamos que ver con la definición de religión. Definición no, con un acotamiento de lo que es religioso, que es encontrarle un sentido a la vida y a la muerte, un sentido trascendente, existencial y a la vez colectivo. Según varios investigadores, esta creencia, la creencia en la vida de ultratumba, de una vida mejor, una pervivencia en la eternidad, tiene una ventaja en la evolución, porque le ha otorgado a la especie humana un sentido de esperanza, de continuidad y le ha dado fortaleza emocional al enfrentar el fin de la vida como un paso esperanzador hacia otra vida mucho mejor. En otras palabras, la creencia en la trascendencia es posible que haya contribuido al fortalecimiento de lazos sociales y en consecuencia a una especie de solidaridad, distribución de tareas que ha contribuido a la sobrevivencia de la especie. Cercana a esta idea y en continuidad con el dualismo está la idea de la posesión por espíritus, tema que existe en muchas culturas y en muchas religiones. Es decir, espíritus como entidades no físicas que pueden convivir con seres físicos e incluso apoderarse de ellos. Perdón. Este punto presenta interesantísimas consecuencias para las ciencias cognitivas de la religión. Por ejemplo, la presencia de ángeles o de demonios que actúan en el mundo físico, el tema que pone en cuestión el tema de la causalidad. Otro aspecto es la noción de identidad. Por ejemplo, en las religiones afro-brasileñas, no se puede, cuando hay un espíritu que posee a una persona, o cuando la creencia es que un espíritu posee a una persona, no se puede determinar con certeza quién es el que habla, quién es el que actúa, qué se hizo la personalidad original, etc. En algunos casos existe una fusión de ambas personalidades, en otras un desplazamiento, en otras una convivencia simultánea. Y también está la variante de que a pesar de que aparentemente son dos sujetos o entidades, en realidad solo es una gran entidad superpoderosa que lo impregna todo, que se manifiesta aparentemente dual. Sobre este tema de la dualidad encontramos tres escuelas fundamentales dentro de la ciencia cognitiva de la religión. En primer lugar están los que afirman que la creencia en la vida después de la muerte es contraintuitiva. Es totalmente contraintuitiva porque se aleja del sentido común. Pero en segundo lugar están aquellos que la ven como ligeramente contraintuitiva. Es interesante porque en este caso se apoyan en el supuesto de que esta creencia es solo un subproducto del funcionamiento del cerebro humano, como mencionábamos anteriormente a propósito de Boyer, que nos ha explicado que estas dos unidades de procesamiento de información no siempre son coincidentes y que a partir de esta inadecuación, de esta disonancia cognitiva, se produce
la idea semi-contraintuitiva de la eternidad. Por último, están los cognitivistas que afirman que esta creencia es completamente intuitiva y normal y que se debe al desarrollo evolutivo. Esta es la de Bering y de Barrett. Bering ha definido su posición como esta creencia como una restricción de simulación teórica y ha hecho muchas investigaciones. Es interesante porque las investigaciones con niños tienden también a reafirmar este presupuesto. Por supuesto que también es un elemento que está en discusión, está todavía que requiere mucha investigación más. Sin embargo, la idea es que los niños pequeños creen fuertemente en una vida después de la muerte. Este modelo, que es esta consecuencia, que es muy interesante, ha tenido lugar después de investigaciones en muchos países, en Estados Unidos, en Inglaterra, países nórdicos, en África, etc. Y esto, por supuesto, tiene que ver también con todos los procesos de evolución personal, creación personal, evolución espiritual, etc. Todos los fenómenos, tanto de la espiritualidad como creación, como desarrollo personal, como lo encontramos, por ejemplo, en los modelos de San Juan de la Cruz, como lo encontramos en los modelos de Santa Teresa, pero también como los fenómenos extraños ligados a la espiritualidad, bilocación, hablar en lenguas, etc. Podemos terminar diciendo que, de acuerdo con las investigaciones de la ciencia cognitiva de la religión, las unidades del cerebro permiten y a la vez afectan el contenido del pensamiento religioso, de las creencias, del comportamiento religioso y de la construcción de instituciones religiosas. En otras palabras, que el ser humano, hombre y mujer, tiene una disposición neurológica natural que condiciona tanto las afirmaciones y creencias como las conductas y acciones derivadas del pensamiento religioso. Esta disposición es compleja, tiene un origen natural y es evolutivo. Por tal motivo, el procesamiento de la información que incide en la religión, religiosidad más bien, y la espiritualidad del individuo y de la comunidad se funda en procesos internos, procesos neurológicos y externos propios del proceso evolutivo del ambiente social y natural. En este sentido, la explicación reside en los módulos cognitivos de dominio específico, la invariante cognitiva y el proceso de antropomorfización. Por supuesto, como es sabido, todos los resultados de la investigación científica están sujetos a crítica y a falsación. Las hipótesis comprobadas se pueden convertir en teorías y las teorías pueden cambiar en un proceso de conocimiento, forman parte de la afirmación y de la refutación, y eso ya sabemos que ocurre, ya sea con los nuevos programas de investigación propuesto por Lakatos o nuevo paradigma como propone Kuhn. Y recordar que aquí no estamos haciendo referencia a los contenidos de la fe religiosa, estamos hablando de investigaciones que se han realizado y que son susceptibles de comprobación y refutación. También hay que señalar 3 errores que mencioné brevemente al principio y que ahora voy a mencionar también más brevemente, que son el desplazamiento hacia el reduccionismo, el naturalismo y el cientificismo. Son 3 errores conceptuales que tienen profundas consecuencias filosóficas y teológicas, pero sobre esto más bien nos llevaría a hablar en otra ocasión. Como ha dicho Barrett
Emily Reed y otros, los hallazgos de la teoría de la ciencia cognitiva de la religión se utilizan a veces como parte de un argumento contra la verdad o la justificación de las creencias religiosas. Dicen ellos, no encontramos ninguna razón para sacar tales conclusiones eliminativistas. Tal vez la evidencia podría incluso más bien ser utilizada como parte de un argumento que afirma una receptividad divinamente implantada en el hombre hacia lo trascendente. Si alguna creencia religiosa dada es verdadera o falsa, útil o dañina para ser realizada y transmitida con éxito, debe gozar de cierto apoyo por los sistemas cognitivos humanos. Aquí solo nos preocupa la ciencia cognitiva de la religión. Bueno, dejémoslo por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel, muy amable. A todos nuestros acompañantes, muchísimas gracias. Vamos a abrir el espacio para darle respuesta a las preguntas que vía Facebook o vía Zoom se están llevando a cabo. Don José Miguel, ¿le parece que comience con algunas de las preguntas que nos han enviado? Claro, excelente. Me parece Bueno, excelente. pregunta don Kevin Hernández. Buenas noches, don José Miguel. ¿Cree usted que, como cita Nietzsche en su obra El Anticristo, las personas han creado esta teología por pereza de desarrollar pensamientos libres de una deidad impuesta por la sociedad? Y si es así, ¿de qué serviría estipular una creencia sobre algo intangible habiendo tanto contenido tangible por investigar? Excelente, muy bien. Muy buena pregunta. En realidad no quiero entrar en la propuesta de Nietzsche porque nos llevaría también, sería otro tema, Nietzsche y la religión, por ejemplo, sino más bien hacer referencia a lo último que mencionó sobre la utilización de la religión como un elemento de control político y de control ideológico. O por supuesto, eso ocurre continuamente. Las religiones, sobre todo institucionalizadas, tienen la tendencia a ligarse con el poder. Recordemos cuáles fueron las tentaciones de Jesús cuando estaba haciendo sus ayunos, las tentaciones del poder. Si me adoras, te voy a dar todos los reinos de la tierra. Bueno, esa ha sido una espantosa tentación de las religiones, de todas, de todas. No estoy hablando de que las religiones sean verdaderas o falsas. A lo que me refiero es al hecho de que las religiones, de acuerdo con las investigaciones antropológicas, históricas, etcétera, siempre han estado presentes en la cultura, en la vida humana, desde la prehistoria hasta nuestros días. Cuando se habló hace algunas décadas, cuando Nietzsche hablaba de que Dios ha muerto y algunos interpretaron como el fin de las religiones, estábamos hablando, más bien lo que vimos fue el fin de unas formas específicas, culturales de las religiones. Asimismo, cuando se habló de que ahora estábamos entrando en una época de desaparición de las religiones en las últimas décadas, realmente lo que encontramos fue un desplazamiento hacia formas diferentes de religiosidad. Y aquí hay que hacer también algo muy importante que mencionamos hace un año a propósito de la fenomenología de la religión en las culturas, y es el fenómeno que mencioné brevemente sobre la difusividad y desplazamiento hacia otras formas culturales. Por ejemplo, el caso de Simmel, el famoso sociólogo y filósofo alemán, hablaba de religiones para referirse, por ejemplo, a las prácticas políticas con contenido religioso, por ejemplo, aquellas grandes manifestaciones que hacía el nazismo, aquellas concentraciones públicas que hacían los grupos políticos, pero también a las prácticas alrededor del deporte. Las Olimpiadas tienen connotaciones profundamente religiosas y en los juegos deportivos encontramos también una identificación
con un sentido de la vida para muchas personas. Estas son cosas totalmente tangibles, cotidianas, diarias. Pero el que la gente vaya a las religiones, a las iglesias, que haga manifestaciones, que un político saque la Biblia cuando está dando un discurso, son también cuestiones cotidianas y diarias. Entonces la pregunta es, ¿por qué ocurre eso? ¿Cuáles son los mecanismos que hace que eso sea efectivo en el ser humano? Los mecanismos neurológicos y neurocognitivos que permiten que estos hechos ocurran. Eso es lo que la ciencia cognitiva quiere explicar y a lo cual quiere darle una respuesta. Perfecto. Don David Mora Robles pregunta lo siguiente. Recientemente leí un libro sobre la dimensión espiritual de la música. Leí que después del Concilio Vaticano II, ciertos monjes dejaron de practicar cantos y eso implicó problemas emocionales y psicológicos para los monjes. La música en la espiritualidad, para las ciencias cognitivas, sería una parte de esas dimensiones primitivas de la espiritualidad y finalmente dice, ¿qué papel tiene la experiencia musical en la espiritualidad para las ciencias cognitivas? Saludos a David. También una pregunta muy interesante que tiene que venir, por supuesto, de un filósofo y de un músico al mismo tiempo. Eh, yo pienso que ahí no conozco el caso, pero podría ser interesante que si un grupo de personas entrenadas para realizar durante su vida prácticas, rituales ligados a la música y que de repente una parte fundamental de esos rituales es cercenada, por supuesto que hay elementos de descompensación, como si una persona de repente le quitaran una pierna, no podría caminar. ¿Por qué? Porque en la tradición monástica en general, pero en la tradición monástica cristiana, católica, la música desempeña una función esencial. La música en los rituales, en las prácticas, no únicamente es una cuestión estética, por supuesto, sino que es una cuestión de realización personal, psicológica, psíquica y espiritual. La función psicológica de la música es extraordinariamente importante. Y este es un campo que me llama la atención que no he encontrado. Sí hay importantes investigaciones sobre psicología de la música, pero no con esta connotación sobre los módulos y patrones cognitivos. Es un campo interesante de continuar investigando. Ahora, sobre lo último que mencionó, más bien sobre lo primero, la apertura del Vaticano II, obviamente que fue un gran avance maravilloso de la Iglesia Católica, que tuvo también implicaciones en otras áreas de la cultura, no únicamente religiosas, pero también algunas personas lo llevaron a extremos que no eran lo que correspondía. Y uno de estos fue tal vez la ruptura con formas tradicionales litúrgicas, entre ellas el canto gregoriano. Muy bien, maravilloso. Dejamos el canto gregoriano, pero no se trataba de dejar la música, se trataba de ser sustituida por otras formas más autóctonas de música. Si estaban acostumbrados solo a cantar en latín, de repente los ponen a cantar en inglés o en francés o en suajili o en otros idiomas, por supuesto que tiene que llevar un proceso de adaptación psicológica, no solo en el ritual, en la liturgia, sino también en la percepción. Sabemos, y sobre eso hay mucho estudio, la importancia extraordinaria que la música tiene en la psicología del ser humano. Aquello de que la música calma las fieras y todos los cuentos relacionados con la música, los músicos de Brema, el flautista de Hamelin, etcétera, están explicando en el fondo, ¿no? O más bien están sustentados en el fondo sobre algo que todos comprobamos, y es la importancia de la música. No es lo mismo entrar a un ascensor en silencio que entrar a un ascensor con música de fondo, tranquila. No es lo mismo llegar al supermercado donde pongan música rock estridente que música suave, bonita, que lo hace a uno pensar en que lo que está comprando lo va a llevar a una dimensión absoluta, casi como un paraíso. Estas técnicas
muy corrientes y muy evidentes de manipulación, se utilizan mucho, como ya sabemos, en política, etc. Pero en el caso, volviendo al caso de la relación entre liturgia y música, claro, hay módulos cognitivos que están operando para que haya una, supongo yo, esta es mi hipótesis, para que estén operando concordantemente, así como hay módulos cognitivos que deben estar operando también para que funcionen, por ejemplo, el uso de imágenes, los movimientos, los rituales, etc. Cuando entramos a una ceremonia evangélica, en un templo evangélico donde no hay imágenes, encontramos la ubicación de ciertos objetos en ciertos lugares y encontramos también la importancia que el pastor, el predicador, le da al lenguaje gestual. En el caso de las ceremonias católicas, anglicanas, luteranas u ortodoxas, cristianas, está mucho más ritualizado, mucho más claro, más evidente, pero esto no quiere decir que no existan en otras formas de rituales o de liturgias. Y queda la pregunta abierta para que David me invite a discutir el tema con una cerveza. Kevin también pregunta, ¿de qué manera apartamos esa parte intuitiva que nos hace dudar, o más bien querer pensar en una vida eterna, sin dejar de lado esa parte intuitiva que nos hace filosofar y creer en la metafísica como herramienta primaria para investigar las ciencias puras? Esa es una pregunta también filosófica muy significativa. Eh, Eso lo podemos encontrar. Hay varios autores que han trabajado sobre esto, pero ya no exactamente en el campo de las ciencias cognitivas, sino más bien sobre la función de la explicación, de la explicación sobre el mundo, sobre la ontología, sobre la metafísica y sobre los procesos de conocimiento, pero más bien desde patrones racionales no religiosos. Claro, por supuesto, esto es totalmente válido, totalmente válido. Eh, y vamos a encontrar en esto algunas investigaciones no religiosas muy importantes, como por ejemplo la de Dennett, que yo recomiendo que se investigue un poco, no religioso, más bien desde un ateísmo a veces muy cientificista, pero que va por este camino. No las de Dawkins, ¿verdad? Porque Dawkins sale por otra cosa y tiene expresiones demasiado emotivas y poco fundamentadas. Sus posiciones no son rigurosamente consecuentes. Pienso que más bien algunos, si se va a leer una fundamentación sobre el conocimiento, el conocimiento en general, y no sobre fundamentos religiosos, habría que recurrir a cosas más serias. Bertrand Russell, por ejemplo, sigue siendo un referente, a pesar de casi 100 años, sigue siendo un referente interesante en libros como No soy cristiano, ya mencioné ADN también, etc. Es posible. Ahora, sobre la intuición. Somos, la gran pregunta, estamos naturalmente preformateados, para decirlo así, a ser religiosos. Somos naturalmente creyentes. Hasta ahora, las investigaciones hechas, como digo, con niños, tienden a afirmar que esto parece que es así. Es decir, que los niños tienden a encontrar explicaciones contraintuitivas, que para ellos no son contraintuitivas, para los hechos cotidianos. ¿Qué pasaría con los ateos? Es decir, ¿va entonces contra la naturaleza humana a ser ateo? Es otra pregunta que tiene que ver más bien con la ética y la filosofía, y que yo pienso que, de acuerdo con los mecanismos de procesamiento de información mencionados, aunque no explicados a profundidad como se debieran haber hecho, como debía haber hecho antes, se entiende precisamente que podamos sustraernos de explicaciones
religiosas, sacrales y trascendentes, para más bien buscar explicaciones científicas e inmanentes, lo cual no quiere decir que una u otra sean inválidas o que sean contradictorias. Pienso, como es demostrado en la historia, que ambas son complementarias. Andrés Venegas pregunta, ¿cabe considerar el desarrollo de las capacidades cognitivas en función de espacios liminales o ritos de paso? Perdón, no la escuché la pregunta. ¿Podría repetirla, por favor? Sí, claro. Disculpe. Tranquilo, no se preocupe. ¿Cabe considerar el desarrollo de las capacidades cognitivas en función de espacios liminales o ritos de paso? Más bien, los ritos de paso y los ritos elaborados en diversas etapas de la adaptación social podrían ser considerados como resultado de los procesos neuropsicológicos de adaptación. Claro que sí, pueden ser vistos de las dos maneras, pero yo tendería a verlo de la segunda manera. Más bien, como procesos de maduración neuropsíquica de los sujetos y de su consecuente incorporación a una cultura, a una sociedad. Y dentro de las culturas más tradicionales, a las incorporación a las comunidades religiosas. Por ejemplo, el bautismo, la confirmación, Mars Bisba, diferentes ceremonias hindúes, budistas, que se me olvida el nombre, como es la ceremonia budista de ingreso a la comunidad. Pero, claro, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Están directamente relacionados. Los ritos de paso, como Evans Pritchard y otros han investigado, están directamente relacionados con los procesos evolutivos de adaptación y de persistencia de la especie. Y finalmente, José Miguel, para no dejarle exhausto, No, bueno, más ya, preguntas, más no, no, preguntas. digamos que tenemos acá esta que dice así, también David Mora, para que no sean una, sino dos. Eh, ¿Qué paralelismos hay entre el pensamiento junguiano sobre los arquetipos y las ciencias cognitivas para acercarse a la espiritualidad? Paralelismo entre el pensamiento junguiano sobre los arquetipos y las ciencias cognitivas para acercarse a la espiritualidad. Sí, es una pregunta que, bueno, ya van dos cervezas entonces, para comer. Vamos con lo importante, van dos cervezas. Ahora con lo secundario, la pregunta. Y la propuesta de Jung de los arquetipos como invariantes cognitivos puede considerarse como un precursor de los módulos del conocimiento. Obviamente, Jung no lo desarrolla de una forma científica como lo estamos conociendo hoy día, pero creo que es muy importante recordar que son módulos, que son invariantes cognitivos que nos permiten comprender los modelos de religión, la difusión de la religión y el impacto de la religión en la vida del sujeto y en la vida de la sociedad. Realmente me parece que hay tres autores que son fundamentales y que no aparecen, no los he visto en los libros, en los manuales y en los artículos sobre historia de la ciencia cognitiva y de la religión, pero que a mí me parece que son fundamentales, son como grandes pioneros en este campo. Uno es precisamente Jung, el otro es William James, con sus dos grandes libros, Principios de Psicología y las formas, por aquí lo tengo, las variedades de la experiencia religiosa, un estudio de la naturaleza humana del año 1900, que comenzó una conferencia en 1901 y publicó en 1902 con una excelente, hay dos ediciones en español, la de Península, que es muy buena, y una excelente que publicó recientemente Trota.
No, no me pagan por esta propaganda. El otro es el de tercera autora, en este caso, Evelyn Underhill, con un libro maravilloso que se llama La Mística, un libro ya por 1920 más o menos, donde establece la relación entre mística, relación entre sociedad, conocimiento, o sea, creencias y afectos. Algo muy interesante. Es uno de los libros más importantes, más emblemáticos sobre el estudio de la mística, que a pesar del tiempo, como el buen vino, sigue manteniendo una gran importancia y es extraordinariamente valioso, rico, enriquecedor de leer. Yo pienso que estos tres autores, Jung, William James y Evelyn Underhill, pueden aportaron y continúan dando sugerencias significativas para nuevos caminos de investigación. Como dije al principio, recordando una línea dura de la investigación, como es la que propone Elizabeth Weiss Ozorak, el modelo o el paradigma actual de investigación en la psicología de la religión es mucho más abierto, mucho más amplio, mucho más dinámico que el que podíamos encontrar hace unos 20, 25 años. Sé que todavía hay algunos psicólogos que siguen todavía en un patrón muy conductista, pero a estos hay que cuidarlos porque ya son como piezas de museo, como seres en vías de extinción. Más bien hay que protegerlos con mucho cuidado para que no se nos vayan, porque siempre continúan siendo un referente. Pero lo importante de aquí es el hecho de que la construcción de modelos de investigación sobre el origen, desarrollo, función de la religión ha encontrado nuevos caminos de investigación que no, obviamente no olvidan la riqueza de una tradición, por ejemplo, la tradición de la sociología de la religión, con todas las investigaciones y sugerencias que hizo Durkheim, por ejemplo, o de la psicología tradicional, con toda la riqueza que aún desde el punto de vista negativo nos sugiere Freud, por ejemplo. Todos estos parámetros, todas estas líneas de investigación y propuestas anteriores siguen siendo sugerentes, aunque creo, y muy complementarias, aunque creo que las nuevas vías pueden ser importantes. No, como dije al principio, no es que explican todo, no, claro que no. Mencioné un montón de caminos abiertos y en mi intervención no he hablado de otros. Por ejemplo, mencioné la toma de decisiones, la resolución de conflictos, el tema del lenguaje y religión, el tema de las narraciones, la narrativa personal, la identidad del yo, la identidad, el grupo de pertenencia y de referencia, cómo nos unimos a una religión determinada, por qué ocurre el fanatismo religioso, el fundamentalismo, ese tipo de preguntas, de cuestiones. Todo esto se está investigando ahora con modelos ligados a las ciencias cognitivas. ¿Está claro? No, por supuesto que no. Es un gran campo. Se ha abierto un gran campo, pero la investigación es enorme. Y más bien yo invito a las personas que están oyendo, que están escuchando, a continuar leyendo, investigando y ojalá realizando investigación de campo, investigación empírica, con estos modelos interpretativos que han demostrado hasta ahora ser bastante fructíferos. Don José Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Sé que nos seguirá acompañando próximamente, digo, el otro año. Siempre es un gusto que esté con nosotros. Nos une no solo el gusto por lo académico, sino también por las conversaciones en torno a muchísimos temas. Le agradecemos de verdad muchísimo su compañía, su conocimiento y su generosidad respecto del mismo. Deseamos que todo esté bien y de verdad muchísimas gracias a todos los y a todas los que nos acompañaron.
Sí, A todos y a todos los que nos acompañaron, les agradecemos muchísimo. Ya le doy la palabra para que no se preocupe, don José Miguel. Próximamente estaremos nuevamente aquí en la cátedra. Ya les anuncio la próxima actividad, pero le doy la palabra antes a don José Miguel. no quería decir en primer lugar que de nuevo muchísimas gracias a usted, a las personas que trabajan también en esta cátedra. Como dije al principio, es un trabajo extraordinariamente importante que se discuta académicamente, libremente, críticamente, desde todas las ópticas. Por supuesto que su amistad, Luis, a mí me honra también. Y quería hacer una pregunta, y es el hecho de que se suelen publicar algunas reseñas sobre las intervenciones. Bueno, en el caso mío, un poquito más de reseñas. Creo que en las anteriores me extendí un poco, porque si esta fuera publicada, con mucho gusto, las personas que están participando en la publicación que estoy preparando para el Centro de Investigaciones Religiosas, eh, voy a incluir alguna bibliografía, un poco más de detalles sobre algunos temas que no se pudieron tocar ahora y referencias sobre investigaciones que se están haciendo, que puede ser de interés para todos los que están participando. Muchas gracias de nuevo. Con todo gusto. Y a propósito de lo que usted señala, nosotros tenemos en la revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica un dossier, es decir, un espacio, como acaba de señalar José Miguel, en el que en el que las propuestas de las conversaciones se llevan a artículos. Ya vamos por el segundo de los dossiers y ahora estaríamos con el tercero, ya que he invitado a José Miguel para que su artículo forme parte del tercero. Quienes deseen tener acceso o ingresar y descargar el archivo de los mismos, simplemente ingresan a la revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica y busca el dossier de la Cátedra de Estudios o los dossiers de la Cátedra de Estudios sobre Religiones y puede descargar fácilmente y de manera gratuita, por supuesto, los artículos o más bien las conversaciones, las conferencias convertidas en artículos académicos. Quiero recordar, muchísimas gracias nuevamente, José Miguel. Es un gusto, un honor de verdad estar con usted y conversar. Y para quienes desean seguirnos, el próximo martes 10 de noviembre a las 6 tendremos otra conferencia a cargo de Alejandro Guevara Arroyo, un doctorando de la Universidad de Costa Rica en Derecho, quien nos va a hablar con el siguiente título: La religión en la sala de máquinas del poder político como un déficit del liberalismo constitucional en Costa Rica. Esa será la propuesta para mañana en 8 días. La religión en la sala de máquinas del poder político como un déficit de liberalismo constitucional en Costa Rica. De mi parte, muchísimas gracias. Deseo que estén muy bien en medio de las circunstancias tan inusuales y exóticas en medio de las cuales estamos. Les agradecemos la compañía. Espero que sigan sospechosamente bien, digo saludables, y que descansen mucho. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muy amables, ¿eh?